Hola a todos. El problema que tenemos que resolver es el siguiente. Tenemos por un lado un autómata CJ2M de Onron y por otro lado un variador de Allen Bradley, el PowerFlex 400. Yo lo que quiero hacer desde el autómata Onron, quiero leer datos del variador y escribir datos en el variador, utilizando el protocolo Ethernet IP. Bien, lo que os voy a explicar es una posible solución a un problema puntual. Lo que hice, lo hice, digamos, un poquito a ciegas, basándome en la información que me dieron por una parte el personal técnico de Rockwell y por el otro lado el de Onron. Es la primera vez que oigo hablar de este protocolo Ethernet IP. Nunca hasta ahora trabajé con él, o sea que es probable que esté metiendo la pata en diferentes puntos. Lo que sí es que la solución encontrada funciona. No dispongo de mucho tiempo para preparar el vídeo porque este material, el autómata y el autómata, no son míos, se pertenecen a una empresa y ahora en breve los tengo que devolver. Pero bueno, como me encontré con una serie de problemas a la hora de intercomunicar estas dos, digamos, marcas, Onron y Allen Bradley, y por otra parte este protocolo CNDP me pareció muy curioso, o sea, algo muy útil, muy interesante, creí que era oportuno y podría ser útil a más gente hacer un vídeo acerca del tema. Mira, para empezar os voy a mostrar una grabación de cómo tengo montado el sistema del cuarto de trabajo y luego procedemos con la explicación de cómo hacer el enlace. Bien, empezamos ya a resolver el ejercicio. Mira, vamos a partir de la base de que ya hemos asignado las IPs de los equipos, que son las que pongo aquí. La del autómata es la 50, la de la tarjeta del variador es la 51 y la del PC es la 10. El software que vamos a utilizar para hacer el ejercicio es el que os muestro en la diapositiva. Por una parte de Onron tenemos el CX Programmer para hacer el programa del autómata y el Network Configurator para volcarle a la tarjeta de la CPU la configuración de la red. Después, en cuanto a Allen Bradley, tenemos el Connected Components Workbench, que se puede descargar gratuitamente de la página de Rockwell y que lo vamos a usar para monitorizar el estado del variador y de la tarjeta de comunicaciones del variador. Y nos va a hacer falta también de descargar la hoja de datos electrónica del variador. Referente a este tema, hay que decir una cosa, o sea, hay dos EDS realmente. Hay el de la tarjeta de comunicaciones del variador, o sea, la 22 con E, y luego un EDS del propio variador. Yo en principio tenía dudas de cuál descargar. Hablando con el servicio postventa de Rockwell, me comentaron que inicialmente que probase con el EDS del variador. Realmente probé con los dos. Pero bueno, se me acaba el tiempo para hacer pruebas y entonces lo dejo tal cual está, con el EDS del variador. También se puede descargar gratuitamente de la página de Rockwell. Bueno, antes de empezar a volcar programa en los equipos, solo una pequeña introducción, digamos, al protocolo CIP, que es el que se utiliza en la capa de aplicación de la red Ethernet IP. Bueno, deciros que no tengo ninguna experiencia en este protocolo, de hecho es la primera vez que lo veo, no es mi especialidad, o sea que os agradecería que si veis que meto la pata en algo, me corrijáis. Pues bien, tenemos aquí una diapositiva sacada de una documentación de Rockwell, ¿no? Donde nos posiciona el protocolo CIP. Bueno, vamos a ver, lo pone en la capa de aplicación del TCP/IP. Lo pone al mismo nivel que protocolos como FTP, HTTP. O sea, básicamente se trata de un protocolo de comunicación encapsulado en TCP/IP. Bueno, por lo que pude leer y entender, la especificación del protocolo CIP define, digamos, dos modos de funcionamiento: el de los mensajes implícitos y el de los explícitos. El modo de funcionamiento de mensajes implícitos se trata básicamente de una conexión virtual, ¿no?, entre dos nodos de la red. Tenemos un área de entrada, un área de salida y cíclicamente se está volcando información
del área de un nodo al área de otro nodo, como se muestra en el dibujo. Por otro lado, el modo de funcionamiento de mensajes explícitos se trata de un modo de funcionamiento de petición-respuesta, es decir, un nodo le envía una petición al otro nodo y este responde. O sea, puede ser una petición de tipo GET o SET, ¿no? O sea, es decir, dame información o te envío información. Así, de este modo, pues yo le puedo decir, oye, envíame el estado del parámetro 30, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso, en la diapositiva estamos viendo, pues la 22 con E me devuelve el valor de parámetro 30. O bien le puedo decir, oye, mira, en el parámetro 30 escríbeme este valor. Esta sería una petición de tipo set. Y ahora, una pequeña observación, bueno, varias observaciones, ¿no? En la documentación de la tarjeta 22 con E hay un apartado que se llama comprendiendo la tabla de input-output. O sea, el mapeado de entradas-salidas. Mucha atención a lo que comenta aquí. Dice, los términos input y output se definen desde el punto de vista del escáner. Con escáner se refiere a la tarjeta de comunicaciones del autómata, el rastreador. De modo que hay que entender que el área de salidas de la 22 con E es todo aquello que sale del escáner, es decir, del autómata. Y el área de entradas del 22 con E es todo aquello que entra al autómata, ¿no? Como se ve en esta imagen de aquí. Después, otro detalle, o sea, dicen que vamos a ver, que la 22 con E tiene dos modos de funcionamiento, modo simple y modo multivariador. Modo multivariador se refiere a que las entradas y salidas de la 22 con E almacenan información de hasta 5 variadores. Y modo simple es que almacenan información de un único variador. Es el caso que nos ocupa. O sea, en este ejemplo vamos a funcionar en modo simple. Mucha atención, lo que nos pone en este punto, que tenemos que estar muy atentos al switch 1 de la 22 con E, que tiene que estar en una posición específica, y a un parámetro de configuración, que es el parámetro 22. Bien, dicho esto, creo que podemos ya empezar a configurar la red mediante el Network Configurator. Pues bien, los pasos que vamos a seguir de momento son los que vemos aquí, a grandes rasgos. Con el CX Programmer, que es la herramienta que utilizamos para programar el autómata de OnROM, vamos a crear las variables de red de entrada y salida de la conexión implícita. Posteriormente, en el Network Configurator, vamos a importar esas variables de CX Programmer, vamos a crear la red y la vamos a volcar a la tarjeta Ethernet IP. Finalmente, en CX Programmer vamos a monitorizar las áreas de entrada y salida para ver si hay tráfico de datos. Muy bien, entonces CX Programmer, creo un nuevo archivo. El tipo de dispositivo es un CJ2M. Y el tipo de CPU es una CPU 31. Le voy a volcar el programa a través de cable USB, de tal forma que esto lo dejo tal cual. Bien, una vez aquí voy a crear las áreas de entrada y salida, o sea, variables de entrada y salida. Vamos a ver, insertar símbolo. Área de entrada, le vamos a llamar, por ejemplo, from Allen Bradley, from AB. De tipo, por ejemplo, Word. Vamos a escoger, no sé, el HR100. Vamos a decir que es una variable de red, concretamente de entrada. Y en la configuración avanzada tenemos que indicar el tamaño del área de entrada. En principio vamos a probar con 2 palabras. Ya veremos que esto tiene tema. No está claro si son 4 o 2. Posteriormente las pruebas parecen demostrar que son 2. Aceptamos. Ahora creamos la variable de salida. A ver, por ejemplo, tipo Word. Y escogemos, no sé, el HR150, variable de red, de salida, configuración avanzada, un array de 2 words,
Aceptamos, aceptamos. Bien, guardo mi proyecto de CX Programmer y a continuación en el Network Configurator, que es la herramienta para configuración de la red Ethernet IP, configuro la red. Lo primero que hago es colocar un adaptador de OnRun para el autómata CJ2M, que es este de aquí, CJ2M EIP21, botón derecho del ratón y le cambio la dirección IP. Cambiar dirección de nodo, es la 1.51. Atención a este último número. Bien, la tarjeta tiene que tener el número de nodo 51, ¿de acuerdo? Lo que pasa en hexadecimal, es decir, tiene que ser 33. Esta ruedecita tiene que estar apuntando al 3 y esta otra al 3. Se mete 33 hexadecimal, corresponde al número 51 en base 10. Por otro lado, el número de unidad es el 0. Muy bien, volcamos entonces la dirección IP en nuestra configuración de red, la actualizamos, la ponemos bien, es la 51. Y ahora tenemos que añadir el dispositivo de Allen Bradley. Era lo que os comentaba ahí, la duda de cuál añadir. Tenemos dos EDS realmente, el de la tarjeta 22.E, la tarjeta Ethernet IP, y el variador PowerFlex 400. Para no alargar demasiado el video tutorial, os comentaré que hice pruebas con los distintos EDS, cambiando una serie de parámetros y no me funcionó. Solamente hubo una forma en la que me funcionó. Vamos a hacer dos pruebas. Una de ellas nos va a arrojar un resultado inválido y la otra nos va a arrojar un resultado medianamente correcto. Bien, lo primero que voy a hacer es descargar el EDS de la página de Rockwell, que es la que os indico aquí arriba en la barra de direcciones del navegador. En el buscador, en Network selecciono Ethernet IP. En el número de catálogo selecciono 22C. Y le doy a buscar. Me aparecen varias coincidencias. Ves que las 6 primeras corresponden al variador PowerFlex 400 y las 5 últimas al 400E. El nuestro es el 400. Concretamente es el número de revisión 6, este de aquí. Entonces lo descargo y a continuación lo importo en el Network Configurator, que es ese file, install. Nos pregunta si queremos estar ahí con el PowerFlex 400, no. Y a continuación lo arrastro. Botón derecho del ratón, Property. Vamos a obtener información de Input-Output. Nos dice que el área de entrada son 8 bytes y el de salida 4, es decir, 2 palabras, 4 palabras. Muy bien, nos vamos ahora al autómata, Parameter, Edit. Lo primero que vamos a hacer es importar de CX Programmer las variables de entrada y salida. Tenemos importada, nos aparece aquí ya la variable FromAB de 4 bytes y la variable ToAB de 4 bytes. A continuación configuramos la red Ethernet IP. Parameter, Edit. Vamos a añadir una conexión con el variador. Bueno, me quedo sin cambiar la dirección IP del variador. Ahora sí, ya podemos crear la conexión, la vamos a parametrizar. Le decimos que todo lo que venga del variador nos lo vuelque a la variable FromAB y todo lo que salga del autómata
sea, tu AB nos lo vuelque en la output 2 del variador. Le damos a registrar y nos dice que hay un error de tamaño del área de entrada-salida. Concretamente tiene que ver con el área de entrada. Bien, lo que vamos a hacer es en el autómata, bueno, perdón, lo que vamos a hacer es cambiarle el tamaño. De modo que le damos al botoncito Edit Tags, vamos a editar el tag from AB. Podemos decir que el tamaño son 8 bytes para que coincida con el EDS de Rockwell. Editamos la conexión. Y registramos. Cerramos y ya tenemos configurada la red Ethernet IP. Lo siguiente que tenemos que hacer es volcársela al CJ2M. Guardo el proyecto, le llamo red, por ejemplo. Tenemos que configurar la conexión con el autómata. O sea, seleccionamos el interface. Yo ya lo tengo seleccionado, el Ethernet IP. Muy bien. Bueno, yo ahora mismo ya estaba conectado al interface, así que me voy a conectar otra vez. Si estoy con aquí, connect, nos dice que seleccionemos un puerto de red porque nos queremos comunicar. Escogemos este, OK y OK. Estamos ya conectados. Lo siguiente, pinchamos encima de la tarjeta de on-road, botón derecho del ratón, parameter download. Por si acaso le quito tensión a la red Ethernet que tengo aquí montada, le vuelvo a dar. Y lo que veo es que ahora la tarjeta del autómata me da un error. Así que me vengo aquí, botón derecho del ratón, monitor, vamos a monitorizar qué es lo que pasa. Nos dice que hay un fallo, o sea, Network Status, error de comparación. Nos da una serie de códigos de fallo, que bueno, se pueden buscar en la documentación de on-road sin ningún problema, documentación que te descargas de internet. Pero lo más curioso es que aquí en tag status, el status de los tags, nos dice que el área de entrada, el tamaño, es erróneo. Y es que de hecho es un tema que se presta un poquito a confusión en la documentación de Rockwell. Por lo que vemos en este dibujo, aparentemente el área de entrada tiene un tamaño de 2 palabras, no de 4. Aquí está. Este de aquí. Por una parte, el estado lógico del variador, es decir, si está en marcha, tiene fallo, está avanzando, retrocediendo. Y luego el feedback de frecuencia. Sin embargo, un ejemplo, unas poquitas páginas más abajo, un ejemplo de programa de Control Logics para conectarse a este variador, nos fijamos que define un área de entrada de 4 palabras. Y es más, si abrimos el EDS, vemos que, o sea, por decreto ley, digamos, de forma fija, le asigna un tamaño también de 4 palabras al área de entrada. Sin embargo, en el status de red nos aparece que el tamaño de entrada es erróneo. Bien, yo esto lo solucioné de la siguiente forma: edita el EDS, donde pone 8, puse 4. Y ahora en el Network Configurator creo red nueva, pero primero importo este EDS modificado. Le digo que me instale el EDS modificado. Vuelvo a registrar la conexión, pero ahora para los nuevos datos, o sea, 4 bytes de entrada, 4 bytes de salida.
Me conecto y le vuelco la configuración a la tarjeta de on-room. Bien, a continuación abro el Connected Components Workbench y me conecto al variador que tengo al lado, ¿no? Aseguraos que está bien configurada la comunicación, o sea que tenéis disponible el driver Ethernet IP, en este caso está corriendo. Si no, lo añadiríais o lo sacáis de aquí, de la relación de drivers disponibles. Me voy a detectar, explorar conexiones. Me encuentra aquí el variador PowerFlex, acepto. Bien, he creado dos pestañitas, una del variador PowerFlex y otra tarjeta 22CONE. Me voy a los parámetros del variador. Ahora id al CX Programmer y volcad programa. Aceptamos y volcamos todo al autómata, incluyendo las variables de red, por supuesto. Muy bien, fijémonos en el variador, en el parámetro frecuencia de comando, que es unas palabras del área de salida. Ahora mismo está en 0. Entonces yo en el CX Programmer le vuelco, por ejemplo, el valor 60. Y veo en el Connected Components Workbench cómo lo ha actualizado a 60. Lo único que sucede es, por ejemplo, el estado del variador es una palabra de entrada dentro de la conexión Ethernet IP. Ahora mismo vale 2. Sin embargo, aquí sería esta aquí, from AB 0. Vale 0, o sea, no, de alguna forma no está leyendo el área de entrada, el variador. Nos vamos al Nigo Configurator y monitoricemos el estado. Aparentemente está bien. Si alguien ve algo extraño en estas capturas de pantalla, que lo diga, porque a lo mejor este color rojo de aquí no es normal. Ya digo, habría que mirar documentación, mucha documentación. Ahora mismo no tengo tiempo. Estado de la conexión 000. Tag status ok. Aparentemente todo bien. Bien, entonces decíamos, lo único que nos está recuperando es la palabra de estado del variador. Bien, para recuperarla vamos a hacer uso ya de mensajes explícitos. Como ya dijimos, el método de los mensajes explícitos es un método de petición-respuesta. O sea, un nodo le va a enviar una petición a otro nodo y va a obtener una respuesta de él. Lo que es importante es saber que en la comunicación se utilizan unos conceptos que son propios de la programación orientada a objetos. Por ejemplo, la memoria de cada nodo de comunicación se divide en zonas. Va a haber zona de parámetros, de diagnósticos, etc. Esto se ve muy bien en el CCW. Por ejemplo, los parámetros de la 22CONE son todos estos que aparecen aquí. Siguen todos un mismo esquema. De hecho, yo hago un doble clic en cualquiera de ellos. Fijaos que tienen unos atributos que son solo lectura, oculto, solo RAR, no se puede escribir modo de ejecución, no hay entradas de núcleo de datos. Tienen también un valor interno, un mínimo, un máximo, un predeterminado. Esto para todos y cada uno de los parámetros de la 22CONE. O sea, siguen todos una misma plantilla.
A esa plantilla en programación orientada a objetos se le llama clase. Lo mismo sucede con los diagnósticos. Por ejemplo, el comando lógico es uno de los diagnósticos, el estado lógico igual, etc. Decimos en programación orientada a objetos que cada uno de estos diagnósticos, cada una de estas líneas, es una instancia de la clase diagnóstico, de la plantilla diagnóstico. Pues bien, cada instancia de clase va a quedar identificada de forma única mediante un ID numérico. Veamos qué significa esto en el CCW. Lo que significa es que, por ejemplo, el comando lógico es la instancia de ID 2 dentro de la zona de diagnósticos. Esta otra referencia es la instancia de valor 3 dentro del área de diagnósticos, o sea, instancia de la clase diagnóstico. Lo mismo ocurre con el estado lógico, es la instancia número 5 de la clase diagnóstico. Bueno, aquí hay que matizar una cosa. Estos números de aquí nos ayudan a obtener el identificador de instancia, pero realmente los hay que combinar con la documentación de la tarjeta 22 con E. Abro la documentación de la tarjeta y en el apéndice C, que son los objetos Ethernet IP, se encuentra la descripción de la clase DPI Diagnostic Object. Comenta aquí que los diagnósticos del adaptador, es decir, lo que es la tarjeta, el drive es el variador y luego el adapter, que son 22 con E, en modo simple, digamos que el 16.334 sería el diagnóstico 0, el 16.385 el 1, el 386 el 2, etc. De tal forma que esta primera instancia de la clase diagnóstico, la que pone reservado, su identificador sería 16.384 más 1. El ID de instancia del comando lógico sería 16.384 más 2, 16.384 más 3, etcétera, etcétera. Por otro lado, dentro de la programación orientada a objetos, lo que son las clases, las plantillas, van a poseer atributos y funciones. Aquí en Ethernet IP, en los mensajes explícitos, a los atributos llaman igual atributos, a las funciones les llaman códigos de servicio. Vemos en el CCW que es una cosa y que es otra. Mirad, atributos serían, por ejemplo, lo que llaman el valor, el predeterminado, el mínimo, máximo. O sea, hago doble clic aquí. Todo esto, por ejemplo, son atributos. O sea, es una instancia de solo lectura. O sea, es un diagnóstico sobre lectura, oculto, solo RAM, etc. Esos son atributos. Son valores, digamos, de parámetros. Vemos en la documentación de Rockwell, vemos lo que son las funciones, lo que aquí le llaman servicios. Como por ejemplo get y set. Es decir, get es dame el valor de un atributo, de uno de los parámetros. Y set es ahí te va, o sea, pon este valor en este parámetro. Observad que tanto atributos como los servicios poseen un identificador, o sea, igual que le ocurre a la instancia de clase. Entonces, en el caso, os voy a explicar con un ejemplo. En el caso de que yo quiera leer a través de un mensaje explícito el valor de la palabra de status que aparece en la zona de diagnósticos, yo lo que voy a tener que hacer es enviarle en la request que yo le envíe al nodo, le tengo que enviar la siguiente información. Tengo que indicar en qué zona de la memoria del nodo quiero leer. Eso se lo indico especificándole el código de clase. ¿Veis? O sea, es el 153 para el objeto diagnóstico. Luego le tengo que indicar cuál es la instancia de esa clase. Yo quiero leer lo que es la palabra de estado.
Pues bien, vemos en CCW, que la palabra de estados está aquí, su identificador, como vimos antes, es 5 más 16.384, es decir, 16.389. Lo siguiente es indicarle a qué atributo queremos acceder. Queremos acceder al atributo 1, que es el valor. Finalmente, le tenemos que decir qué tipo de acceso queremos. O sea, vamos a utilizar un método de la clase diagnóstico, que es el método GET, el código de servicio 0e. Comentaros que esto aparece aquí como atributos de clase, son los llamados atributos estáticos de programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, el término estático pues, está haciendo referencia a métodos a métodos o atributos que no pertenecen a ninguna instancia en concreto, sino que son genéricos para todas las instancias de clase. Por ejemplo, el atributo 2, ¿no? Número de instancias, o sea, número de instancias de diagnóstico en el dispositivo. Lo vemos mejor con una diapositiva. Mirad, en un lenguaje de programación orientado a objetos del estilo de Java, yo si quiero acceder al valor del status, por ejemplo, tendría que utilizar la siguiente función: status.getValue. Vale, ¿qué es status? Status es la instancia 16.389 de la clase diagnostic. Y getValue, bueno, pues es la función que nos va a retornar el valor, o sea, lo que valga la redundancia, el valor del atributo valor de la instancia status. Desde el punto de vista de Ethernet IP, bueno, pues es la getValue, básicamente es la función en hexadecimal 0e que va a retornar el valor del atributo número 1 almacenado en la instancia 16.379 de la clase diagnostic. Lo sé, lioso. Ahora bien, hay una serie de datos, como por ejemplo el número de instancias de la clase diagnóstico, es decir, el número de diagnósticos. Ese es un valor que no es particular de cada instancia en concreto. Quiero decir, la instancia de un diagnóstico, pues en un caso pues, puede tener valor 3, en otro valor 5, varía dependiendo del diagnóstico que estemos contemplando. O sea, no va a ser lo mismo el valor pues, para un estado lógico que para un comando lógico, por ejemplo, una referencia de frecuencia. Van a tener valores distintos. No es el caso del número total de instancias de la clase diagnóstico. Digamos que es un valor global, general, para todas las instancias de la clase diagnóstico. Entonces, en programación orientada a objetos se llama de esta forma. Se pone primero el nombre de la clase, diagnostic, con D mayúscula, en Java, ¿no? Por ejemplo, .getNumberOfInstance. Vale, eso desde el punto de vista de Ethernet IP, primero, no se indica la palabra diagnostic, no, se indica instancia 0 de la clase diagnostic. Y luego getNumberOfInstance se identifica como la función 0e que va a retornar el valor del atributo estático número 2 de la clase diagnostic. Es lo que os pone en esta documentación. El número total de ítems de diagnóstico puede ser leído en la instancia 0. Instancia 0 hace referencia a la clase diagnostic, con D mayúscula, atributo número 2. Y la función que vamos a utilizar es la E en base 16, que corresponde a get. Bien, una vez aclarados estos conceptos, lo siguiente que os voy a enseñar es un ejemplo que tengo programado en el automata de OnRun de programación de mensajes explícitos entre lo que es la CJ2M de OnRun y el variador de Allen Bradley. La función que se utiliza en OnRun para programar los mensajes explícitos es la función explt. Aquí os muestro la ayuda de la función. La obtenéis directamente de las ayudas de CXProgrammer. Es decir, os vais al directorio donde está instalado CXProgrammer, esta ruta que aparece aquí, y yo cogí este archivo, el plcref cp1hl. Bien, básicamente en esta función tenemos que indicar tres áreas de datos, S, D y C,
pero los que más vamos a tener que parametrizar son la primera y la tercera. La primera tiene que ver con la parametrización de la request, de la petición. C es un área de control que tiene que ver más que nada con parámetros de comunicación de tipo genérico. Y D, bueno, pues es la primera dirección del buffer de datos, donde se almacenará la respuesta del otro nodo, ¿no? En este caso la 22 con E. Al final de la ayuda CX Programmer viene un ejemplo y nos muestra cuál debe ser el contenido de las tres áreas. Ya digo, solamente nos va a hacer falta parametrizar la primera y la tercera. Luego en la segunda únicamente tenemos que dar la dirección inicial y nada más. Yo en el ejemplo que hice, pues para la primera cogí el canal inicial del DM100, para la segunda DM150 y la tercera DM200. La parametrización del primer bloque de datos, de lo que es la request, es francamente sencilla, es lo que veis ahí. O sea, únicamente tenemos que decir el número de bytes de datos de la request. En este caso, que os muestra aquí OnRun, y para el ejemplo que cogimos coincide, o sea, son 10 bytes. Después damos la dirección de nodo con el que nos queremos comunicar. Y finalmente los IDs que nos hacen falta para acceder al atributo que queremos leer. Es ya un poquito más complicada lo que es el área de control. No vamos a entrar en muchos detalles porque viene bastante bien explicado en la ayuda de OnRun, pero sí que hay algún punto que hay que ver. Por ejemplo, el tema del puerto de comunicaciones, que es un concepto de OnRun que os muestro en esta diapositiva. O sea que básicamente hay 8 puertos de comunicación. Esto nos da la posibilidad de ejecutar simultáneamente en la misma tarjeta Ethernet IP 8 instrucciones de comunicación, como puede ser por ejemplo EXPLT, que es la que vamos a ver, o la que estamos viendo en este momento. Yo voy a coger un puerto de comunicaciones al azar, os aparecerá el ejemplo, podría haber cogido otro. Luego atención a esto que nos dice aquí, o sea, dirección de la unidad. Viene explicado en esta misma ayuda cómo se obtiene la dirección de la unidad, un poquito más arriba. O sea, en función del tipo de tarjeta, el tipo de unidad, pues se construirá la dirección de unidad de una manera u otra. Aquí os vienen 3 maneras distintas. En este caso tuve que localizar en un manual de OnRun qué tipo de unidad era. Concretamente es una CPU Bus Unit. Y poco más. El resto de los parámetros vienen bastante bien explicados en esta ayuda de CX Programmer, entonces tampoco me voy a parar mucho en eso, ¿no? Aquí os muestro la programación del ejemplo. Voy a querer acceder a diagnósticos fundamentalmente, entonces dejo el parámetro S+4, que es este de aquí, con la posibilidad de introducir un valor variable, un valor que yo meteré en el D1000 e iré jugando, ¿no? Iré poniendo 16.385, 386, 387 para ir accediendo a las diferentes instancias de la clase diagnóstico del adaptador. Aquí os muestro la parametrización del área de command y finalmente la llamada a la instrucción EXPLT utilizando el flag de puerto lógico 6 libre. O sea, mientras el puerto lógico 6 esté libre, yo lanzo la instrucción EXPLT. En el momento que la instrucción se ponga en ejecución, o sea, la comunicación se ponga en ejecución, el flag cae a 0. Durante ese tiempo pues se le envía la request al nodo del variador y se obtiene la respuesta en el D150. Entonces, una vez recibida la respuesta, pues el flag se nos vuelve a poner a 1, indicando que el puerto está disponible para una nueva comunicación. Vamos a probarlo. Fijaos que si en el número de instancia, el DM1000, yo pongo el valor 16.389, me lee exactamente este quinto diagnóstico.
que decíamos que eran 16.384 más 5. Si yo ahora, por ejemplo, le pongo 16.384 más 2, 16.386, os fijáis que ha cambiado el dato recibido en D153. Si yo ahora, por ejemplo, le pongo 16.384 más 3, sucede lo mismo. O sea, estamos accediendo sin ningún problema a la zona de diagnósticos de la tarjeta 22 COME. Y fijaos en todo momento lo sencillo que ha sido parametrizar la instrucción EXPLT. Bueno, en principio nada más, o sea, con esto acabamos el vídeo. Es una, no sé a vosotros, a mí es una tecnología que me pareció bastante interesante. Es una pena que no haya sido capaz de parametrizar lo que es la comunicación por mensajes implícitos entre autómata y el variador. A ver si alguien encuentra la forma de hacerlo, porque la verdad sería francamente interesante. Pues lo dicho, en principio nada más. Esperando que el vídeo haya sido de utilidad, me despido de vosotros. Venga.